Tintorerías Max es una empresa muy consolidada que tiene más de 50 años operando en nuestro país y que cuenta con 203 franquicias en este momento. Franquiciar es una decisión que se debe tomar con muchísima cautela. Desde el inicio hay que considerar que el proceso de franquiciar me va a implicar una inversión en consolidar mi estructura. Yo creo que como emprendedores sí tenemos que agarrar bien la onda de esos dos aspectos: el darle valor a la fuerza de trabajo y el darle valor a nuestros colaboradores, ya sean franquiciatarios, ya sean proveedores. En el tiempo lo que he aprendido es que el liderazgo no puede ser siempre homogéneo. Hay veces que tienes que tomar una posición más directiva, más de dar la instrucción y así. Si yo tengo un emprendimiento y considero que tiene potencial para volverse una franquicia, ¿cómo lo identifico? Antes de pensar en franquiciar, por lo menos debes de tener 2 unidades con 3 años de experiencia. Gran parte de lo que lleva a un éxito de una administración y de un liderazgo importante de una empresa es guardar ese equilibrio. Si hay momentos de escuchar y hay momentos también en que fortalecemos al equipo a través de una determinación con carácter, y las dos son igual de importantes. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Éxito con Conciencia. Seguimos en esta ronda de grabaciones aquí en el evento de la Asociación Mexicana de Franquicias con una persona que agradecemos muchísimo, Raúl Jiménez. Muchas gracias por estar aquí. Déjenme que les diga que Raúl Jiménez es en este momento el director general de Tintorerías Max. Tintorerías Max es una empresa muy consolidada que tiene más de 50 años operando en nuestro país y que cuenta con 203 franquicias en este momento. Para nosotros es un honor tenerte aquí y que seas uno de los perfiles que inician esta segunda temporada de Éxito con Conciencia. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y contento de platicar contigo y con ustedes. Muchas gracias. Yo creo que tú nos vas a poder aportar bastante a la empresa, al podcast. Con una empresa tan consolidada como es Tintorerías Max, me imagino que hay mucho aprendizaje y muchos retos. Camino recorrido, es correcto, y con mucho gusto compartir un poquito de ello para ustedes. ¿Cómo inicia? ¿Qué proyectos hubo antes de Tintorerías Max? ¿En qué participaste? Fíjate, yo soy de formación administrador de empresas. Y sin embargo, prácticamente los 2 eventos laborales más importantes de mi vida han sido en franquicias. Una empresa de entretenimiento infantil que todavía por ahí opera, Piccolo Mondo. Tuvo una retracción importante con la pandemia, pero sigue operando. Ahí colaboré, tuve oportunidad de estar 18 años aproximadamente. Los primeros 2 o 3 años más en un tema operativo, pero posteriormente, cuando la empresa decide franquiciar, pues me tocó llevar a cabo todo el proceso de desarrollo de la franquicia. Y bueno, después de esos 18 años iniciamos con Tintorerías Max, un proyecto también al cual nos invitaron. Me pareció atractivo el proyecto, ambicioso en su crecimiento, y desde hace 16 años casi estamos ya ahí. Entonces, toda la vida realmente nos hemos dedicado al tema de franquicias. Perfecto. Y es un tema del cual, bueno, soy un apasionado, me gusta y creo mucho en el esquema de franquicias. Perfecto. ¿Cómo es tu inicio en Tintorerías Max? ¿A qué te enfrentas? ¿Qué ves de diferente al proyecto anterior? Bueno, yo creo que hay un salto enorme en un tema que me pareció muy importante en su momento. En la anterior empresa era una empresa que no había franquiciado y era una empresa todavía con recursos más limitados. Entonces, todo el proceso de desarrollar la franquicia fue muy manual y fue muy unipersonal. Éramos muy pocas personas documentando todo el conocimiento, preparando los contratos, revisando y estandarizando los procesos. Y esto nos llevó a una curva de aprendizaje bastante larga. Yo te diría que tardamos más de 2 años en estar preparados, aunque ya había muchas unidades, pero no teníamos todo el esquema ni toda la estructura necesaria, pues en la parte legal, en la parte mercadológica, en la parte del know-how, no lo teníamos completamente desarrollado. Entonces esto implicó de alguna manera una prueba y error muy larga, 2 años de preparación, y luego esos mismos manuales, esos mismos procesos pues tuvieron fallas, ¿no? Cuando ya empezamos a franquiciar, pues hubo unidades que todavía les faltaban muchos elementos para poder considerar que estamos otorgando algo muy sólido a los franquiciantes, o a los franquiciatarios en este caso, perdón. Cuando llego en el caso de Tintorerías Max, me doy cuenta, afortunadamente, que es una empresa que prácticamente desde hace 26 años al día de hoy, ya cuando toman la decisión de franquiciar, hace 26 años, ya habían trabajado en toda esa parte de la manualización, la estandarización. Inclusive cuando llego yo, prácticamente uno de los primeros elementos que solamente hubo que hacer, pues es ya la parte de certificar esos procesos, pero ya estaban hechos, ya estaba muy estructurado todo. La parte legal, todas las áreas. Fue cuando tomamos la determinación, prácticamente fue una de mis primeras tareas dentro de la empresa, a incorporarme a Tintorerías Max.
la de pasar por procesos de certificación. Entonces, lo que hicimos fue todo el conocimiento, todo el know-how que ya se tenía, pues lo que hicimos fue pasarlo por un proceso de ISO 9001. Okay. En su momento fue un 9001-2008, luego se actualiza la versión a la 9001-2015 y prácticamente año con año la empresa se siguió certificando. Al día de hoy, y bueno, la pandemia sabemos que a todos nos afectó, hubo una retracción importante económica que hizo que dejáramos nosotros de seguir haciendo la certificación anual en este caso del ISO 9001-2018, y de la pandemia para acá prácticamente estábamos trabajando con los mismos esquemas, la misma estructura, todo lo que había sido en su momento estandarizado a través de procesos y certificaciones, pero lo que hicimos en ese momento, y esto apenas fue el año pasado, la Asociación Mexicana de Franquicias, en la que tuve yo oportunidad también de colaborar, como actualmente lo hago, establece una norma, no establece, toma una norma, contrata una empresa certificadora y tomamos una norma que hoy en día es la norma 17067, okay, que va muy enfocada o que tiene un enfoque mucho más general para todos los negocios, es decir, para todas las marcas de franquicia, en las cuales certificamos nuestros procesos que van dirigidos hacia el inversionista y hacia el cliente final, okay, tanto procesos como productos y servicios. Tuvimos el gusto, y esto fue apenas el año pasado, de ser la primera marca en México dentro de lo que es la Asociación Mexicana de Franquicias, que conforma casi 300 personas incorporadas a la asociación y casi 1,500 marcas a nivel nacional franquiciando. Tuvimos la fortuna de ser la primera marca en México en obtener ya formalmente el distintivo de la norma 17067. Entonces creo que esa fue la gran diferencia, empezar desde cero y hacer todo un proceso donde creo que nos adelantamos en su momento a franquiciar antes de tener todo estructurado con la empresa anterior de entretenimiento infantil, a llegar a un lugar donde ya por política, por visión, se tenían procesos estandarizados y certificables. Eso sí, claro, fue una gran diferencia. Sí, es una gran diferencia. Este proceso, me queda la duda, si yo tengo un emprendimiento y considero que tiene potencial para volverse una franquicia, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé que puede? Hay muchos elementos. Yo te diría que hay una regla no escrita, pero que he visto que llega a funcionar, y es como la regla básica de decir, oye, antes de pensar en franquiciar, algo importante es que por lo menos debes de tener o 2 unidades con 3 años de experiencia, ambas unidades, o 3 unidades por lo menos con 2 años de experiencia. ¿Por qué? Porque el tener un solo negocio exitoso, una unidad, una ubicación, no necesariamente garantiza hasta ese momento que tu negocio es replicable en distintos escenarios o circunstancias. Okay. Cuando tú ya tienes más unidades, donde ya abriste a lo mejor uno en Ciudad de México, otro en la costa, otro en el norte, otro en la zona centro del país, te encuentras con distintos escenarios de ubicación, de consumidor, de cliente, de necesidades. Entonces, la experiencia que tú acumules con tus unidades es la que debe de sumar el conocimiento para poder pensar que tu negocio, uno, es franquiciable, y que esa información que cada una te arroja te va a poder permitir precisamente establecer todo el know-how que vas a transmitirle a un inversionista a través del esquema de franquicias. Creo que esa sería la primera norma. Es primordial. Tener más unidades con las cuales ya hayas vivido y experimentado la rentabilidad del negocio. Sí, claro, y el haber generado procesos que vas replicando tú mismo como dueño de tu propia empresa, bueno, que sigues siendo dueño de las demás, de la marca como tal, pero que ya tienes la experiencia de que sí puedes replicar esos procesos y los puedes estar dirigiendo, ¿no? Totalmente. Es muy interesante. Ya cuando pase eso y empiezo a franquiciar, ¿a qué retos se enfrentan las personas que empiezan a franquiciar? Bueno, yo creo que franquiciar es una decisión que se debe tomar con muchísima cautela. Erróneamente, los empresarios a veces creemos, cuando tenemos un negocio exitoso, a lo mejor con 1, con 2, con 3 unidades o un volumen más grande, decimos, oye, ¿de qué manera puedo yo crecer de una manera exponenciada? Claro. Reinvierto yo en más unidades, lo cual implica también una mayor estructura operativa, implica también mayores temas de desplazamiento o de presencia en distintos puntos en la República Mexicana, por ejemplo, lo cual puede en determinado momento mermar tu capacidad operativa o distraerla mucho. Es cuando solemos decir, oye, pues vamos a franquiciarlo. Entonces yo me hago cargo de la Ciudad de México, donde tengo mis unidades, por ejemplo, y lo franquicio para que se lo lleven al sureste, al sur del país, a la zona centro, y entonces tenga operadores locales. Okay. Creo que la experiencia de operadores locales de cualquier negocio siempre va a ser mejor que la de uno, que aunque tenga un muy buen negocio, pues tiene que llegar y conocer otra ubicación.
Y sin embargo, creo que los inversionistas muchas veces creemos que ese proceso de franquicia me va a ser rentable desde el inicio. Yo creo que desde el inicio hay que considerar que el proceso de franquiciar uno me va a implicar una inversión en consolidar mi estructura, claro. Certificaciones, manuales, contratos, que de alguna manera son contratos muy específicos los que se tienen que idear y pensar bajo el contexto de franquicias. Junto con los contratos hay otra serie de documentos que en el argot de las franquicias son indispensables, que los marca o los indica la ley de protección a la propiedad, por ejemplo, la circular de oferta de franquicia. Entonces, Eso va a implicar que de alguna manera pues tengas que contratar asesores para hacerlo bien. Pero eso va a implicar inversión. Y luego viene la parte, recordemos qué es lo que tú le estás transfiriendo o qué es lo que le estás otorgando a un inversionista. Cuando le otorgas una franquicia, le estás otorgando creo que 2 cosas muy valiosas. La primera es una marca, que ya debe estar posicionada y que debe tener de alguna manera experiencia de marca. Claro. Y la segunda, y que a veces considero más importante, es toda la parte de asistencia técnica. Todo el respaldo para que el nuevo dueño de la franquicia opere exitosamente su unidad de negocio que está replicando de tu modelo de negocio. Y eso te va a implicar a ti, esa obligación de darle asistencia técnica, va a implicar la necesidad de que tengas una estructura no solo para atender tu operación, sino para especializarse y atender específicamente las necesidades que tienen los franquiciatarios. Entonces tienes que ir creando un área legal, un área de mercadotecnia, un área de diseño, un área de redes sociales, un área de capacitación, de supervisión, de auditorías, proveedores. Implica formar una estructura y esa estructura te va a costar. Claro. Entonces cuando colocas tus primeras franquicias, pues ahí muchas veces la cuota de franquicia apenas funciona para ir pagando parte de esa estructura, pero la tienes que mantener en el tiempo. Y lo que necesitas es cierto volumen de unidades, puede variar de modelo de negocio en modelo de negocio. Necesitas cierto número de unidades para que las regalías, por ejemplo, que es el pago que se suele pagar derivado de las ventas de una unidad franquiciada al franquiciante. Esa regalía básicamente sirve para soportar la red de asistencia técnica que tú le vas a brindar. Pero esas cantidades son muy pequeñas cuando son muy pocas unidades. Entonces, yo te podría decir que en tanto no tengas cierto número de unidades, el volumen no te va a dar para cubrir el costo de la red que estás obligado a darle a tu franquiciatario. Ese primer paso hay que considerarlo. Es una inversión inicial y es una inversión en el tiempo que puede llevarte años inclusive. No, bueno, yo como emprendedor no estaba muy familiarizado con este aspecto y creo que muchos no lo estamos. Y creo que sí es bien importante que al pensar en franquiciar, pues sí consideremos esa parte de la estructura, porque tiene muchísima lógica. Además, me imagino que entre más se expande la franquicia, pues más hay que fortalecer esa estructura operativa y administrativa. Totalmente. Me voy al ejemplo de la empresa de entretenimiento infantil que te platicaba, que también fue una muy bonita experiencia, porque ahí uno aprende a hacer de todo. Sí. Entonces eras el capacitador, el de los manuales, el de las recetas, el de absolutamente todo. Y eso te permite o te enriquece de alguna manera porque aprendes un poquito. Claro. Pero al final de cuentas, lo que espera un inversionista que invierte en una franquicia es asistencia técnica. Sí. Y como bien dices, conforme va creciendo esa estructura o ese número de unidades, las necesidades van incrementando. En un inicio, a lo mejor tu área que originalmente era el área de mercadotecnia, te veía la publicidad, los diseños, redes sociales, el apoyo en campañas locales, el desarrollo de campañas a nivel nacional, pues una persona te era suficiente porque tenías pocas unidades. Pero conforme va incrementando el número de unidades, ya no te da el tiempo ni las capacidades para decir puedo atenderlos cabalmente a todos. Claro. Y ahí es donde entra la parte de decir, pues necesito meter diseñadores para que se especialicen en esta parte. Va creciendo la estructura. Sí, va creciendo conforme va creciendo la empresa como tal y se va franquiciando más. Uno de tus retos más grandes en lo personal, que digas, en esta situación, al estar acompañando cualquiera de estas dos empresas, me enfrenté a esto y esto definió mi aprendizaje como el proceso de guiar o en el proceso de guiar una empresa que franquicia. Mira, yo creo que un evento importante, creo que al final de cuentas creo que nos marcó a todos. Okay. Para nosotros, para mí fue un aprendizaje muy importante, fue la pandemia. Okay. En la pandemia, obviamente nosotros, el franquiciatario vive de los ingresos de los servicios que otorga a través de sus puntos de venta. Y nosotros, nuestra estructura se mantiene, incluyendo los sueldos, las oficinas, todo, de esas regalías que paga el franquiciatario. Claro. Las ventas, afortunadamente, el sector principal de Grupo Max, de Tintorerías Max,
son tintorerías y lavanderías, tuvieron que estar, quedaron como estas empresas de esenciales que les llamaron, claro, que continuamos operando. ¿Qué quiere decir? Que no tuvimos que cerrar con la pandemia, pero las ventas aún así cayeron al 20%. Entonces los ingresos también para nosotros se mermaron. Seguíamos dependiendo del ingreso que nos generara el franquiciatario a través de sus ventas, poco o mucho, para poder mantener la estructura de asistencia técnica y no quitar personal ni parte de esa estructura. Sin embargo, la empresa tomó la decisión durante casi año y medio de dejar de cobrarles, de poner en suspensión el pago de toda la red de franquiciatarios. ¿Por año y medio? Año y medio. Prácticamente estuvimos 17 meses aproximadamente sin cobrarles regalías, porque era dentro de lo poco que podíamos hacer, para que ellos tuvieran un costo menor en sus gastos. Bueno, las rentas, las nóminas, todo esto impactaba de una manera muy importante. Nosotros durante 17 años tuvimos la posibilidad de apoyarlos y no cobrar regalías. ¿Cómo lo sobrevivieron? Afortunadamente, nosotros somos operadores también de tintorerías, es decir, independientemente de que creemos en el modelo de negocios de franquicia, nosotros somos operadores de tintorerías. Tenemos 42 unidades hoy en día. Okay. Aquí en la Ciudad de México, área metropolitana, es nuestra área en la que tenemos influencia, y estas, bueno, nos generaban ingresos. También mermados por la pandemia, pero por ahí había un ingreso que podíamos nosotros estar aportando. Y por el otro lado, bueno, también tuvimos que hacer reducción. Toda la gente trabajamos un buen rato y creo que esto fue un tema lógico en muchas industrias. Pues estuvimos con sueldos recortados, sin comisiones, sin bonos, sin lo que hubiera, precisamente entendiendo que era la única forma en que íbamos a poder juntos pasar. Experiencia positiva, creo que pudimos dar como de una manera muy importante un apoyo que creo que se percibió más allá de lo que estoy obligado como empresa franquiciante, sino como un acto realmente de solidaridad con nuestros socios comerciales, que son los franquiciatarios. Claro. Y por el otro lado, bueno, el aprendizaje tenemos que estar preparados para lo que creemos que no va a pasar. 99% de las empresas no estábamos preparados para un evento ni de este tamaño ni de esta duración. Entonces muchas empresas en el camino se quedaron. Nosotros en total cerramos desafortunadamente alrededor de 11 unidades en la pandemia, lo cual para nosotros es un número importante, pero bueno, estamos hablando de un impacto más o menos del 5% de unidades. Bueno, no podemos decir que fue bueno. Te voy a contar una experiencia muy personal. En ese tiempo teníamos una capacitadora como parte del despacho. Era sorprendente la cantidad de llamadas a diario, porque teníamos un área de telemarketing que decía... Llegaban los chavos desmotivadísimos porque me decían, aparte de que no nos compran, porque pues obviamente no era primera necesidad y eran inicios, y estamos hablando de los primeros meses, a diario eran 6, 7 empresas de no, es que ya vamos a cerrar, no, es que la empresa quebró, no, es que no nos pudimos mantener, no, es que ya vamos a terminar. Realmente este volumen de crecimiento que tienen ustedes, pues habla muy bien el hecho de que el impacto fuera de cierta manera menor, fuera bajo. Yo creo que influyó mucho, el giro, que de alguna manera estuvimos operando aún en pandemia, ventas caídas, pero ese poco ingreso nos permitió por lo menos mantener las nóminas. Yo te diría que se conservó el 99%, 98% de la fuerza laboral, no solamente de nosotros, de las mismas franquicias. Claro. Y sí que pasó que mucha gente aprovechó. Es una empresa que tiene 55 años, somos una empresa con 55 años, pues teníamos colaboradores ya con 30, 35, 40 años colaborando con nosotros. Pues aprovecharon muchos de ellos para decir, oye, pues aquí termina ya mi relación, me pensiono o me retiro. Y ahí es donde estuvo nuestra principal salida de personal. Claro. Pero afortunadamente la estructura nos permitió conservar prácticamente, sobre todo toda la parte, la fuerza laboral, que es la que tú ves directamente en las tintorerías. A lo mejor en oficinas sí tuvimos que hacer ajustes, alguna persona que sale y ya no se recontrata, pero a nivel operación, a nivel la fuerza de la gente que más necesita el empleo, no quitamos ni un solo empleo. Creo que eso fue algo que nos ayudó muchísimo. ¿Y qué nos enseñó la pandemia? Finalmente, positivo, pues el que tenemos que estar un poco más preparados. Entonces ahora ya es muy importante pensar en un fondo de contingencia que dices, oye, no se toca en tanto no sea una emergencia realmente, ¿no? Y no lo teníamos preparado. Sí, yo creo que es una de las fundamentales partes de la administración de una empresa, tener siempre ese fondo de contingencia para estas cuestiones. Y algo que quiero recalcar también, que dijiste de forma sutil, pero a los emprendedores
nos ayuda mucho a hacerlo consciente son dos cosas. Una, lo que ustedes mostraron de compromiso con sus franquiciatarios, al dejarles de cobrar las regalías por un tiempo, genera una lealtad tremenda. Sí. Creo que es uno de los grandes valores que los emprendedores tenemos que ver, el ser flexibles con nuestros clientes y con nuestros proveedores, porque esto genera una lealtad y un compromiso y una relación comercial que difícilmente se va a romper. Y como empresa, pues eso ayuda bastante. Lo dices de una manera muy contundente. Creo totalmente en lo que refieres. Y las franquicias son relaciones de largo plazo. No es el yo te entrego este bien y te funcione o no, se acabó. Son relaciones de largo plazo. Nosotros comenzamos a franquiciar hace 25 años, 26 ya prácticamente. Y hoy en día, pues cada 5 años las franquicias, o en este caso nuestro contrato es de 5 años, la franquicia debe pasar por un proceso de volver a firmar el contrato. Cada 5 años se refrenda, se renueva el contrato. Son 5 años. Y cada 5 años. Y con mucha alegría te digo que prácticamente las primeras 10 franquicias, por darte un dato inicial, que firmaron con nosotros hace 25, 23, 24, 20 años, al día de hoy siguen con nosotros. Y han firmado 4 o 5 renovaciones de contrato y han permanecido en el tiempo. Entonces yo creo que esto se genera precisamente cuando más allá del negocio o donde les ves únicamente la cara de signo de pesos, claro, asumes que son parte de tus grupos de valor. Creo que es la manera en que puedes tener esa permanencia por parte de los franquiciatarios. Sí, darle ese valor personal. También a los colaboradores, que era el otro punto que quería recalcar. Este hecho de no despedir a esta cantidad de gente y de tratar de hacer esos ajustes también genera un compromiso tremendo con la cuestión de quién se queda, ¿no? Y también genera una imagen de la empresa ante la fuerza laboral, que en todas las empresas la fuerza laboral es fundamental, ¿no? Entonces hay empresas que se conocen, pues no, aquí la rotación es tremenda, ¿no? Y las condiciones laborales son así. Y hay empresas que se conocen, como lo es Tintorerías Max, el decir, pues mira cómo pasaron la pandemia y cómo la reducción de su fuerza laboral fue mínima. Yo creo que como emprendedores sí tenemos que agarrar bien la onda de esos dos aspectos. El darle valor a la fuerza de trabajo y el darle valor a nuestros colaboradores, ya sean franquiciatarios, ya sean proveedores, ya sean colaboradores de algún tipo. Siento que esos dos son de los valores más grandes que llevamos en este episodio. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Fíjate que nosotros, más allá de que muchos años pasamos por procesos para obtener distintivos como empresa socialmente responsable, Premio Nacional de la Calidad, etcétera, creo que más bien viene de adentro la filosofía. Hoy te diría que tiene ya desde la pandemia que no pasamos por ese proceso de certificación del distintivo SR, pero creo que lo que sí se quedó es precisamente este tema de responsabilidad social. Nos sentimos, obviamente, nosotros les llamamos grupos de valor a todos los que tienen alguna relación de cualquier tipo con Tintorerías Max. Obviamente nuestros colaboradores, indispensable no pensar en los clientes. Claro. Nuestros proveedores también son una parte importante de nuestra fuerza. No rotamos a los proveedores. Tenemos proveedores con los que tenemos 40 años trabajando y sus hijos heredaron el negocio o se quedaron con el taller que nos maquila los portatrajes o cualquier cosa y continúan trabajando con nosotros. Creemos en las relaciones a largo plazo. Y bueno, la comunidad o la sociedad, creo que también ahí siempre hay camino por hacer. También hace muchos años creo que éramos más activos. La pandemia nos atarantó, perdón que lo diga, pero creo que ya desde hace 2 años para acá venimos quitándonos todavía esa inercia que traíamos de ser lentos. Estamos volviendo a activar mucho todo el tema de responsabilidad social. Todos estamos en ese proceso de readaptación después de la pandemia. Yo creo que es una cuestión general, pero pues Tintorerías Max está y sigue creciendo y esa es una gran ventaja. Conforme a estas 2 grandes experiencias que han marcado tu trayectoria, ¿cómo se ha desarrollado tu liderazgo? ¿Cuáles son tus cualidades principales como líder que reconoces? Buena pregunta. Fíjate que hay un cambio muy importante y esto me estoy desviando un poquito. Yo tenía un carácter un poquito más recio, era un poco más enojón. Y no fue en la pandemia, fue cuando llegaron mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, con cada uno de ellos me fui haciendo un poquito menos enojón, menos, ya sabes, menos directivo. Eso fue un cambio personal importantísimo. Pero creo que en el tiempo lo que he aprendido es que el liderazgo, no puede ser siempre homogéneo. Hay veces que tienes que tomar una posición más directiva, más de dar la instrucción y así se debe de concretar alguna actividad.
Hay otras ocasiones en las que te queda perfecto que tu equipo sea el que te lleve, te guíe, proponga, te dé otra solución y que a veces aceptes esa solución, porque a veces sin querer nos quedamos con la idea de que solamente nosotros los directivos somos los que tenemos la receta correcta. Claro. Y con ellos yo he aprendido a que hay muchas formas de hacer bien las cosas. No solo las ideas de algunos directivos, sino toda la gente procuramos escucharla. Trabajo o siempre visualizo que hay muchísimas personalidades en todos nuestros grupos de interés y que cada una requiere un liderazgo de distinta manera para llevarlo hacia el consumo, por ejemplo, como puede ser un cliente, para que se sienta bien atendido, para guiar a un equipo de trabajo. Cada uno de esos grupos de valor tienen distintas personalidades, ¿no? Sí, claro. Está el introvertido, el extrovertido, el humorista, el que siempre está como que caótico de esto va a fallar. Pues cada uno de ellos tiene una personalidad y cada uno de ellos requiere un liderazgo distinto. Yo te diría que es un liderazgo compartido con mi equipo y pensaría que por ahí está lo que nos ha funcionado, escuchar un poco a los demás y dejar que ellos también aporten. Es más, yo te diría que he aprendido y muchas de las cosas que hoy se hacen bien en la empresa son aportaciones de ellos, no necesariamente de nosotros los directivos. Es bien importante tener esos ritmos y es otra cosa que me gustaría realzar de lo que nos estás compartiendo. Luego en esta nueva era del desarrollo humano, que considero que está genial, que ahora el emprendimiento y las empresas se estén llevando desde una perspectiva de desarrollo humano, podemos caer en la hiperflexibilidad, pero tú hiciste un comentario que me gustó mucho, que es, sí hay que escuchar, hay que estar abiertos, pero también hay momentos en que el equipo necesita que seamos determinantes en una decisión y una dirección específica. Yo creo que gran parte de lo que lleva a un éxito de una administración y de un liderazgo importante de una empresa es guardar ese equilibrio. Si hay momentos de escuchar, hay momentos de ser y hay momentos de trabajar. Y hay momentos también en que fortalecemos al equipo a través de una determinación con carácter y con fuerza. Y las dos son igual de importantes. Totalmente cierto. Una dirección demasiado flexible puede darle inclusive inestabilidad o inseguridad a tu equipo de trabajo. Porque si regularmente dejas en ellos las decisiones o les dices ustedes decidan o qué hacemos, yo creo que es la peor pregunta en una situación de emergencia. ¿Y qué hacemos? Al contrario, ellos esperan que tú seas quien los guía, ¿no? Claro. Entonces esa parte de contención de llevar a la gente cuando se requiere creo que también es tan importante como darles la oportunidad de que ellos también hablen, expongan y propongan. Sí, eso está genial. Una de tus experiencias más fuertes conforme a tus procesos de liderazgo, que digas, esta me lo puso en reto, esta vivencia representó un parteaguas como líder. Buena pregunta. Un confrontamiento o el tener que despedir a alguien cercano o el tener que pasar alguna crisis. Algo que haya puesto así en límite, liderazgo y cómo lo sorteaste. Mira, yo creo, también derivado de la pandemia y es algo que nos está pasando en muchas empresas, hubo un cambio, no sé si generacional o un cambio de perspectiva o de visión de la gente que trabaja, esta fuerza laboral, donde ahora... Y no sé si les ha pasado a otras empresas, también me va a interesar conocerlo. La gente que hoy trabaja con nosotros cambió, en algún momento cambió su perspectiva de lo que es el trabajo. Hoy para mucha gente el trabajo ya no es aquel trabajo que dices, oye, aquí quiero permanecer los 5, 10, 15 años, 20 años, 30 años, como mucha gente que está con nosotros desde, pues prácticamente desde la primera tintorería que se abrió. Hoy es muy volátil el personal. Es muy volátil. A la primera oportunidad están buscando otra actividad, otro trabajo, un poco más de sueldo, se les hace tal vez pesado. Entonces, cambiar la empresa o adaptar la empresa a los nuevos tiempos ha sido algo complicado porque tuvimos que entender primero qué estaba pasando con la gente. Oye, ¿por qué la gente hoy viene, dura un par de meses y se va? ¿Y por qué tengo esta rotación aquí? ¿Y por qué no logro hacer que tengan este compromiso como antes era prácticamente natural? Entendimos que es más bien un cambio generacional importante. Y ahora lo que hicimos pues, fue adaptar un poquito más nuestros horarios de trabajo, el plan de carrera para el personal de alguna manera se difundió, se compartió para que la gente sepa que no nada más llega un trabajo para quedarse ahí. Hoy tuve la oportunidad de la Asociación Mexicana de Franquicias organizó un curso, lo organiza un par de veces al año, un curso intensivo de franquicias para gente que va a invertir en una franquicia o que quiere franquiciar su negocio.
Y algo que les compartía y que creo que es vital para cualquier negocio, para cualquier emprendedor, una plantita, aunque esté viva, si esa plantita no la riegas, se muere. Claro. Si no la alimentas. ¿A qué voy? Que todo organismo, toda empresa debe de estar en constante movimiento. Una empresa que se dedica por muchos años a lo mismo, pero no va evolucionando en cómo visualiza al cliente, cómo lo atiende, qué relación lleva con los proveedores, qué intereses van teniendo su equipo de trabajo, y no lo vas adaptando, no vas evolucionando junto con el negocio, pues tarde o temprano se va a quedar en el camino. Esa la sentí bien personal. Sí. Esa la sentí muy personal. Te voy a decir por qué, Carlos. Sí. Carlos es la persona que nos ayuda con creación de contenido. Él está empezando a emprender. Prácticamente hemos crecido juntos. Y te voy a decir, yo colaboro en un despacho que es un negocio familiar. Yo empiezo a trabajar en él desde hace 10 años y claro que hemos visto este cambio generacional. Pero te voy a decir que la mayoría estamos enfocados en cómo evitar que suceda la rotación y no en cómo adaptarnos al proceso de rotación. ¿Qué es lo que nos acabas de decir tú como director? ¿Cómo como empresa no dejas de más bien evitar que la rotación suceda y aceptas que es un proceso de una nueva realidad generacional y mejor adecuas tu estructura interna para adaptarse a estos tiempos? Totalmente. Sí, claro. Lo dijiste perfecto. Al final de cuentas a veces creemos, y sobre todo las empresas que tenemos muchos años, a veces sin querer creemos o caemos en la soberbia de decir, oye, si esto lo llevo haciendo 55 años así, Sí. ¿Por qué querría cambiarlo? ¿Por qué querría? Pues al contrario, la empresa necesita estarse moviendo permanentemente. Nunca lo había visto de esa manera. Y entonces es donde dices, oye, ya no puedo, porque cada vez eran más exigentes nuestros requisitos, y el horario, y la formación, y el tiempo que necesitamos, y la experiencia que deben de traer. Cuando entendimos, oye, ya la gente no le interesa ese tipo de trabajo. Ahora tenemos que buscar de qué manera adaptamos nuestras actividades laborales. Por ejemplo, hoy para el personal es muy valioso el tiempo en casa, el tiempo para otras actividades. Oye, pues entonces hay que pensar que mis horarios ya no pueden ser los mismos de antes. Muchos de los puestos, y esto creo que también es evolución normal a nivel mundial, pues ya aprendimos que el home office no se come a las empresas si está bien manejado, ¿no? Entonces en oficinas somos 40 personas, de los cuales hoy en día, y esto es algo que apenas inicié, pero ya hay alrededor de 10 colaboradores, 10 personas parte del equipo, que ya tienen algún formato híbrido entre home office y oficina, que les ha ayudado a darles un poquito más de calidad de vida, sobre todo porque aquí en la Ciudad de México y en ciudades de estas dimensiones, el transporte puede llevarte, aunque vivas en la misma Ciudad de México, puedes hacer 5 o 6 horas diarias entre ida y venida a tu casa. Se aplica la jornada. Si tú le das 1, 2, 3 días de home office, a esa persona le estás devolviendo casi un día en horas hábiles que le sirven para algo más. Entonces es aprender y adaptarse. Genial, muy buena perspectiva. Muy bien. Pues vamos entonces a platicar ahora de, obviamente en esta cuestión de dirigir una empresa tan importante, debe haber 1000 presiones, debe haber una empresa tan grande que se va expandiendo y que además no todo está franquiciado, que además mucho depende de su propia estructura interna y que está bajo tu administración o la administración del equipo. Es mucho trabajo. ¿Cómo nos mantenemos bien? ¿Qué hábitos tienes? ¿Ejercicio, meditación, religión? ¿Qué te ayuda a ti a mantenerte equilibrado en un trabajo tan importante como es dirigir Max? Buena pregunta. Y fíjate, curiosamente, tendrá un año aproximadamente que caí en cuenta que a veces, en lo personal, a veces sin querer estás tan involucrado en el trabajo, tan comprometido con lo que haces, te gusta tanto, que pierdes otros elementos de tu vida de vista. Y muchos de ellos, pues inclusive de carácter personal. La alimentación, yo traía un desastre con la alimentación, era muy desordenado en darme espacios para yo hacer alguna otra cosa que me gustara. Y finalmente, y esto fue por ahí consejo de una buena amistad, que empecé ya con el tema de salud, de decir, oye, a ver, vamos a ver cómo estamos en tema de salud. Me cambiaron radicalmente la dieta, es decir, el tema de salud creo que es el primero. La salud, sin salud no puedes realmente esperar o producir mucho. La segunda es darte espacios, bueno, una técnica y que a veces es difícil, te ha de pasar o les pasa a todo el mundo.
Oye, llego a la casa, ¿en qué momento o de qué manera me deshago de todo lo que traigo en la cabeza, que es del trabajo, para ponerme en el papel de papá, de padre de familia, etcétera? Hay veces, me llegó a pasar, sobre todo hace muchos años, que prácticamente salía del trabajo y llegaba al trabajo en mi casa. Y entonces te perdías la oportunidad de estar un poquito más, de manera más estrecha y permanente con la familia. En algún momento, con alguna serie de ejercicios, me fue bastante fácil cruzando la puerta de tu casa. Prácticamente estoy en la casa, estoy con mi familia, afortunadamente, y separar entonces esa parte. Darte espacios para que tu mente, tu corazón estén en donde tienen que estar. Hay veces, no sé si te pasa, te estás bañando y estás planeando lo que vas a hacer las siguientes 2 horas. Estás comiendo y estás leyendo el reporte de no sé qué. Dedícale el tiempo a cada cosa. Si te vas a bañar en 10 minutos, esos 10 minutos disfruta el baño, disfruta el agua caliente, la sensación de relajamiento que te da, la sensación de limpieza. Si vas a comer, deja tantito de esto y disfruta la comida, ¿no? Sí. Esos pequeños eventos, disfrútalos, porque ahí es donde muchas veces se nos va la energía. Y otro tip, por darte alguno, no sé si sean tips, más bien te lo comparto con mucho gusto, algún hobby. Algo que digas, no lo hago por el dinero, lo hago porque me gusta, le hago porque me alegra, siento que hay una parte, una beta mía que se alimenta, que no me la del trabajo tal vez. Algún hobby, por ejemplo. Yo en la pandemia, y fue muy curioso porque en la pandemia empecé a hacer madera. Y al día de hoy te digo, te puedo hacer una mesa, una puerta, pero es un hobby, no pretendo venderlo, disfruto mis ratitos de carpintero. Y es una actividad que a mí me ha ayudado mucho para concentrarme y fortalecer otras áreas que no están involucradas con los negocios. Perfecto. Sí, un hobby, yo pensaría. Muy bien, eso puede ayudarnos bastante a mantener el equilibrio. ¿Cómo te ves en un tiempo más, en un futuro? Un poco más viejo, bastante más viejo. Yo calculo, yo pienso que voy a seguir trabajando en tanto tenga fuerza. Me gusta trabajar, me gusta lo que hago, me gustan las franquicias, me gusta la empresa en la que estoy. Entonces, mientras haya fuerza, creo que parte de mi forma de ver la vida es quiero seguir trabajando, me gusta sentirme activo. Perfecto. Lo que sí seguramente es que también me daré más mis tiempos para otras cosas que son tan importantes como el trabajo, ¿no? Que van a la par. El descanso, la familia, viajar, el hobby, cualquier cosa, equilibrar un poquito más. Hoy por necesidad todo el mundo le dedicamos una parte importante de nuestra jornada al trabajo o al emprendimiento. No lo puedes dejar. Sobre todo si estás emprendiendo y es un inicio, pues eso que estás emprendiendo es un bebé, ¿no? Todavía empieza apenas a gatear, a caminar. Tienes que esperar a que madure y que crezca y camine solo para que tú ya te puedas ir desprendiendo de él un poco, ¿no? Al final de cuentas yo me visualizo trabajando de una manera más relajada. Estoy en el proceso, por ejemplo, de escribir un libro, que es algo que inicié hace un año, y también como gusto, como de tema de franquicias, pero más como algo que quiero hacer de mí hacia los demás que aprenden respecto al tema de franquicias, de emprendimiento, compartirlo. Creo que me veo un poquito más relajado, pero activo todavía. Perfecto. Sí. ¿Qué te dirías a ti mismo antes de empezar en este proyecto o en estos proyectos de negocio con las franquicias? Antes de empezar a participar de forma tan activa, no solo en Tintorerías Max, sino en el proyecto anterior que nos platicaste, ¿qué te recomendarías ahora que tienes esta experiencia y ahora que ocupas este puesto tan importante dentro de una empresa tan consolidada? ¿Qué me recomendaría? Buena pregunta. Yo creo que me hubiera recomendado aprende más de franquicias, documéntate más de franquicias antes de que te pongas a tratar de hacer franquicias. Me pasó, te digo, yo fui parte del proceso lo que se hizo bien fue gracias al equipo que trabajamos en desarrollar el concepto de franquicias para esta empresa, pero yo asumo que lo que se hizo mal, mucho tuvo que ver conmigo, precisamente porque estábamos partiendo de cero conocimiento en las franquicias. Entonces creo que esa parte, conoce bien lo que vas a hacer antes de que lo empieces a hacer. La experiencia te va a sumar, el hacerlo te va a sumar, pero tienes que llegar con ciertas bases. Creo que tendría que haber yo aprendido más. En aquel tiempo la universidad pues no daba ninguna materia relacionada con emprendimiento, ninguna materia relacionada con franquicias. Entonces creo que por ahí hay áreas en las que tenemos que trabajar mucho. Tal vez sería esa.
Podríamos decir entonces que es igual de importante el conocimiento de la experiencia que el prepararse y el informarse antes de iniciar un proyecto. Totalmente coincido contigo. Si traes las bases del conocimiento, el conocimiento per se no te va a dar el éxito en el negocio. Te lo va a dar la constancia y el aprendizaje y la evolución permanente de eso que estás emprendiendo. Pero tienes que tener ciertas bases. No es lo mismo que yo esté por abrir mi negocio de cafetería y un día antes esté averiguando cómo funciona la cafetera o desarrollando un modelito financiero, cuando esto es algo que debí de haber preparado con mucha mayor antelación para que el proyecto tuviera mejor continuidad. Creo que esa parte. Fíjate que sí, yo creo que cuando vamos a emprender un negocio, sobre todo a veces creemos que el hecho de haber participado en algo así ya nos da, ¿no? Luego nos topamos con que, no sé, trabajé en un despacho de consultoría fiscal como lo es en mi caso, ¿no? Bueno, este es negocio familiar, pero digamos que trabajé, estuve en un área determinada y ya me voy y ahora voy a poner mi despacho de consultoría fiscal. Yo creo que sí sería bueno tener como que todas las aristas y caras antes de irnos al emprendimiento. Yo creo que es una de las grandes trampas de los emprendedores. Creemos que por participar en un engranaje de un proyecto entendemos la totalidad. Sí es un gran punto de referencia, se celebra. Como empresa hemos tenido gente que se ha ido y de la que ahora somos aliados, incluso al haber sido colaboradores, pero siempre es importante informarse, siempre es importante prepararse para el panorama empresarial. Además estamos en un mundo globalizado, ahorita la competencia no es nacional, o no es local, es nacional, o no es local, es internacional, dependiendo de tu producto o de tu servicio. Siempre es importante. ¿Qué nos recomendarías? Danos 3 recomendaciones a quienes estamos emprendiendo, a quienes estamos iniciando. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, primera, creo que consideraría, hoy en día mucha gente cuando emprende, no sé, no tengo el dato, pero mucha gente sé que emprende y se asocia con alguien. Sí. Oye, para este proyecto necesito alguien que aporte también más dinero o que aporte algún área de conocimiento, pero también volvemos a lo mismo, es una relación para toda la vida que tenga el negocio. Si no escoges a los socios adecuados, tarde o temprano eso puede lesionarse, porque es alguien muy cercano, es la familia, es una amistad, pero el día de mañana que algo haya fallado o que no esté comprometido en el mismo nivel que tú tienes en ese emprendimiento, pues ahí puede ser tu principal fuga, ¿no? Y obviamente quienes se asocien pues deben de poder aportar no solo dinero. Oye, claro que te recibo con el capital, es importante, pero también qué le puedes aportar o qué le vas a aportar al emprendimiento. ¿Eres experto en temas fiscales y contables? Perfecto, parte de ese conocimiento lo puedes aportar a este emprendimiento. Listo, esta parte ya está blindada. Oye, tengo a un socio que también deseo invitar por la confianza, por el profesionalismo que tienen ciertas características y resulta que es experto en todo el tema de mercadotecnia, publicidad. Oye, algo de eso lo puedes aportar, sumar también. Creo que los socios es un tema que debemos de cuidar muchísimo. He visto muchos casos, inclusive cercanos, de pequeñas sociedades que donde se fragmentó era entre los socios. Entonces ya uno se quedó con el proyecto, otros se dividen las cosas o no aportaron de la misma manera y terminan separándose o quedando a disgusto. Seleccionar. Segunda, bueno, documentarse muy bien del giro, y lo dijiste ahorita perfecto, el que yo sea alguien que tenga 20 años de experiencia preparando café no me hace, ese engranaje no me hace entender necesariamente o comprender o ser el mejor en todos los demás engranajes que conforman una cafetería, donde está la parte fiscal, la parte de mercadotecnia, la parte de compras. Entonces esa parte creo que es muy importante. Okay. Sobre lo que vayas a emprender tienes que ver que tiene muchas aristas, repito, como tú lo dijiste, y debes de entender perfectamente cómo funciona cada una de ellas o traer a las personas adecuadas para que esa parte aporten el conocimiento y la fuerza para que no sea un punto débil en tu emprendimiento. El equipo es importante. Siempre es muy importante. Totalmente, sí. Raúl, pues qué te digo, la verdad es que en estos minutos nos has regalado grandes reflexiones. Yo en lo personal he aprendido bastante y he hecho consciente cosas, visto otras perspectivas. Oye, me sorprendí con esa de, pues no es que adaptes a la gente a tu ritmo ni a las generaciones, el mundo sigue girando, la gente sigue transformándose, la información y las generaciones tienen hasta una nueva cultura aunque estén en el mismo territorio, ¿no? Y más bien somos las empresas las que tenemos que transformarnos y adaptarnos a estas nuevas mentalidades y estos nuevos procesos.
Yo me llevo mucho eso de riqueza. Te agradezco tu tiempo, Al te contrario. agradezco esta cátedra que nos has dado de emprendimiento. Estoy seguro que mi audiencia lo va a valorar bastante. Y pues, ¿qué te digo? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por esta acción que creo que es importante, de mucho valor. Y bueno, pues a todos los que están en este proceso de emprender, creo que están en buenas manos con ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Y gracias a todos ustedes. Tintorerías Max, todavía podemos adquirir una franquicia si estamos interesados. Sí, totalmente. Hay disponibilidad a nivel nacional en prácticamente cualquier punto de la República Mexicana. ¿Cómo nos acercamos? Bueno, pueden consultar la página www.tintoreriasmax.com o pueden comunicarse a nuestras oficinas al 55 31 0210 en la Ciudad de México. Perfecto, pues ya lo saben, emprendedores, si queremos adquirir una franquicia de una empresa que está además de consolidada y con los años que tiene y que pues eso lo hace plenamente confiable y además muy bien dirigida, Gracias. ya saben a dónde comunicarse. Nos vemos pronto.